Última hora. ¿Y si la frase que parecía un cumplido de cortesía se hubiera convertido, sin que nadie lo notara, en el punto de giro de toda una temporada? ¿Y si aquello que se dijo mirando al futuro estuviera ocurriendo ahora mismo, delante de nuestros ojos, partido a partido, dato a dato? Última hora. Lo que hace unos meses era una sensación difusa hoy toma forma concreta, y no lo vas a ver resumido en 2 líneas. Te lo voy a explicar con calma, con pruebas y con fútbol de verdad. Antes de correr, respiremos. No voy a soltar ningún titular vacío para después esconder los matices. Hoy vamos a poner orden cronológico, separar ruido de señales y entender por qué el fenómeno que nos tenía encandilados ya no vive de promesas, sino de realidades. Te prometo claridad, te prometo contexto y te prometo que la conclusión te va a obligar a replantearte lo que creías seguro hace apenas unas semanas. ¿Qué vas a encontrar aquí? La cronología que conecta las primeras palabras de los grandes con el rendimiento más reciente, el análisis táctico de su impacto en un Barça que cambió de manos en el banquillo, la comparación con los otros nombres de moda y el termómetro de lo que se está cocinando en Europa. Todo sin destripar la noticia central hasta que toque, porque lo importante no es el fogonazo, es la historia que lo sostiene. Bienvenidos a Noticias Barça. Hoy, si eres culé de los que sienten que el club es parte de su vida diaria, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like para que más blaugranas reciban este análisis a tiempo. Aquí contamos lo que pasa, pero sobre todo, por qué pasa. Introducción. A veces una frase prende un bosque. Hace un tiempo, una leyenda sonrió y dijo lo que muchos pensaban en silencio. Aquel chico de 17 años estaba ya a la altura de las conversaciones grandes. No hizo falta hablar de comparaciones odiosas. Bastó con subrayar que su alegría jugando y su lectura del juego eran harina de otro costal. Fue un sello de calidad emocional que validó lo que el césped venía gritando. Desde entonces, la película avanzó a ritmo de récords y de normalidad peligrosa, esa normalidad en la que jugadas imposibles parecen rutina. Europa lo comprobó en verano, cuando la presión máxima no lo encogió sino que lo agrandó. Y la Liga lo confirmó durante meses, con un impacto sostenido que no depende del día tonto del rival, sino de una cadena de decisiones correctas. A su edad, lo extraordinario se volvió costumbre. Con la llegada de un nuevo entrenador, el libreto se afinó. Más estructura, más automatismos, más exigencias sin balón. Y lejos de perder brillo, su juego encontró canalización. Mismo desborde, más pausa. Misma osadía, mejores elecciones. El resultado no se mide solo en goles o asistencias, sino en la calidad de cada posesión que pasa por sus botas. Cuando el equipo necesita aire, él lo fabrica. Cuando necesita un puñal, él encuentra el pasillo. En paralelo, las grandes voces del fútbol dejaron de hablar en condicional. Ya no era algún día podría. Ya no era tiene madera de. Se empezó a hablar de está, de llega, de estamos viendo. Se instalaron dos ideas, que el techo es altísimo y que lo que parecía un sueño lejano ha entrado, por méritos propios, en la conversación presente. Los números acompañan, pero lo más importante es la autoridad con la que juegan las noches grandes. Entonces llegó la pregunta que nadie quería hacer, pero todos repetían en privado: ¿esto es hype o es sustancia? La respuesta no cabía en un clip. Había que mirar la evolución, el contexto colectivo, el peso específico frente a rivales de élite y, sobre todo, el consenso que se forma cuando quienes deciden títulos y votan premios comienzan a hablar el mismo idioma. Y ese consenso, poco a poco, ha ido apuntando en la misma dirección. Aquí va la noticia, ya en el párrafo que querías. Actualización en tiempo real de aquel titular antiguo. Con fuentes recientes, la discusión alrededor de Lamine ya no es si, algún día, ganará un gran premio individual, sino que hoy mismo está entre los nombres más fuertes de la temporada, con su propio entrenador afirmando públicamente que lo verá levantar ese trofeo tarde o temprano, y con su curso de récords sosteniendo la candidatura. No es humo, es una foto actualizada del estado de la conversación. Hecho también. Las referencias públicas de su técnico y de voces autorizadas del continente en las últimas semanas que lo colocan en la discusión sin peros ni condicionales. Lectura razonable. Si mantiene esta curva y el equipo compite por títulos, su candidatura no será una moda, será un desenlace lógico. ¿Qué es hecho y qué es lectura? Hecho.
Su explosión europea con goles y asistencias en momentos de máxima presión. Hecho, su constancia en liga y su capacidad para decidir partidos de visitante y en noches pesadas. Hecho, la palabra de quienes lo entrenan y lo enfrentan, que ya no hablan de promesas, sino de impacto inmediato. Lectura, que esa suma lo coloca hoy en la primera fila de candidatos. Lectura, también, que el premio depende de una carrera hasta el último mes y de títulos que empujan o frenan. Ahora, fútbol. Porque este chico sostiene una candidatura sin vivir de ráfagas. Porque ataca y ordena. Porque fija y atrae para soltar en ventaja. Porque su regate genera doble cobertura y su pase posterior alimenta al 9 o al carril contrario. Porque cuando le niegan la banda, entra al medio como interior creativo. Y cuando le niegan el carril interior, estira y limpia la zona de remate para los que llegan desde atrás. Esta versatilidad no es estética, es ventaja competitiva. En términos modernos, hablamos de impacto en posesiones esperadas, progresiones exitosas por banda y ventajas creadas en el último tercio. Traducción para la grada. Cada vez que toca, el equipo juega mejor. Comparación honesta con otros aspirantes. Hay quien viene blindado por un título europeo reciente. Hay quien suma cifras demoledoras en ligas menos tácticas. Hay quien brilla por ráfagas virales. Él, en cambio, ha construido una temporada de consistencia. Partidos largos, lectura sin balón, ayuda defensiva en bloque medio y bajo, y momentos decisivos en choques directos contra gigantes. En un voto repartido, esa combinación de juventud y control pesa más de lo que parece. Y cuando hablamos de cifras, conviene medirlas en contexto. No todo gol vale igual, ni toda asistencia nace del mismo peso específico. Sus números crecen a la vez que el grado de dificultad del calendario. En el tramo de rivales top, su productividad no cae. Eso, en un escrutinio global, separa los fuegos artificiales de la electricidad útil. Última hora. ¿Y si la frase que parecía un cumplido de cortesía se hubiera convertido, sin que nadie lo notara, en el punto de giro de toda una temporada? ¿Y si aquello que se dijo mirando al futuro estuviera ocurriendo ahora mismo, delante de nuestros ojos, partido a partido, dato a dato? Última hora. Lo que hace unos meses era una sensación difusa hoy toma forma concreta, y no lo vas a ver resumido en 2 líneas. Te lo voy a explicar con calma, con pruebas y con fútbol de verdad. Antes de correr, respiremos. No voy a soltar ningún titular vacío para después esconder los matices. Hoy vamos a poner orden cronológico, separar ruido de señales y entender por qué el fenómeno que nos tenía encandilados ya no vive de promesas, sino de realidades. Te prometo claridad, te prometo contexto y te prometo que la conclusión te va a obligar a replantearte lo que creías seguro hace apenas unas semanas. ¿Qué vas a encontrar aquí? La cronología que conecta las primeras palabras de los grandes con el rendimiento más reciente, el análisis táctico de su impacto en un Barça que cambió de manos en el banquillo, la comparación con los otros nombres de moda y el termómetro de lo que se está cocinando en Europa. Todo sin destripar la noticia central hasta que toque, porque lo importante no es el fogonazo, es la historia que lo sostiene. Bienvenidos a Noticias Barça. Hoy. Si eres culé de los que sienten que el club es parte de su vida diaria, este es tu lugar. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like para que más blaugranas reciban este análisis a tiempo. Aquí contamos lo que pasa, pero sobre todo, por qué pasa. Introducción. A veces una frase prende un bosque. Hace un tiempo, una leyenda sonrió y dijo lo que muchos pensaban en silencio. Aquel chico de 17 años estaba ya a la altura de las conversaciones grandes. No hizo falta hablar de comparaciones odiosas. Bastó con subrayar que su alegría jugando y su lectura del juego eran harina de otro costal. Fue un sello de calidad emocional que validó lo que el césped venía gritando. Desde entonces, la película avanzó a ritmo de récords y de normalidad peligrosa, esa normalidad en la que jugadas imposibles parecen rutina. Europa lo comprobó en verano, cuando la presión máxima no lo encogió sino que lo agrandó. Y la Liga lo confirmó durante meses, con un impacto sostenido que no depende del día tonto del rival, sino de una cadena de decisiones correctas. A su edad, lo extraordinario se volvió costumbre. Con la llegada de un nuevo entrenador, el libreto se afinó. Más estructura, más automatismos, más exigencias sin balón. Y lejos de perder brillo, su juego encontró canalización. Mismo desborde, más pausa. Misma osadía, mejores elecciones.
El resultado no se mide solo en goles o asistencias, sino en la calidad de cada posesión que pasa por sus botas. Cuando el equipo necesita aire, él lo fabrica. Cuando necesita un puñal, él encuentra el pasillo. En paralelo, las grandes voces del fútbol dejaron de hablar en condicional. Ya no era algún día podría. Ya no era tiene madera de. Se empezó a hablar de está, de llega, de estamos viendo. Se instalaron dos ideas, que el techo es altísimo y que lo que parecía un sueño lejano ha entrado, por méritos propios, en la conversación presente. Los números acompañan, pero lo más importante es la autoridad con la que juegan las noches grandes. Entonces llegó la pregunta que nadie quería hacer, pero todos repetían en privado: ¿esto es hype o es sustancia? La respuesta no cabía en un clip. Había que mirar la evolución, el contexto colectivo, el peso específico frente a rivales de élite y, sobre todo, el consenso que se forma cuando quienes deciden títulos y votan premios comienzan a hablar el mismo idioma. Y ese consenso, poco a poco, ha ido apuntando en la misma dirección. Aquí va la noticia, ya en el párrafo que querías. Actualización en tiempo real de aquel titular antiguo. Con fuentes recientes, la discusión alrededor de la Mine ya no es si, algún día, ganará un gran premio individual, sino que hoy mismo está entre los nombres más fuertes de la temporada, con su propio entrenador afirmando públicamente que lo verá levantar ese trofeo tarde o temprano, y con su curso de récords sosteniendo la candidatura. No es humo, es una foto actualizada del estado de la conversación. Hecho también. Las referencias públicas de su técnico y de voces autorizadas del continente en las últimas semanas que lo colocan en la discusión sin peros ni condicionales. Lectura razonable. Si mantiene esta curva y el equipo compite por títulos, su candidatura no será una moda, será un desenlace lógico. ¿Qué es hecho y qué es lectura? Hecho. Su explosión europea con goles y asistencias en momentos de máxima presión. Hecho. Su constancia en liga y su capacidad para decidir partidos de visitante y en noches pesadas. Hecho. La palabra de quienes lo entrenan y lo enfrentan, que ya no hablan de promesas, sino de impacto inmediato. Lectura. Que esa suma lo coloca hoy en la primera fila de candidatos. Lectura, también, que el premio depende de una carrera hasta el último mes y de títulos que empujan o frenan. Ahora, fútbol. Porque este chico sostiene una candidatura sin vivir de ráfagas. Porque ataca y ordena. Porque fija y atrae para soltar en ventaja. Porque su regate genera doble cobertura y su pase posterior alimenta al 9 o al carril contrario. Porque cuando le niegan la banda, entra al medio como interior creativo. Y cuando le niegan el carril interior, estira y limpia la zona de remate para los que llegan desde atrás. Esta versatilidad no es estética, es ventaja competitiva. En términos modernos, hablamos de impacto en posesiones esperadas, progresiones exitosas por banda y ventajas creadas en el último tercio. Traducción para la grada. Cada vez que toca, el equipo juega mejor. Comparación honesta con otros aspirantes. Hay quien viene blindado por un título europeo reciente. Hay quien suma cifras demoledoras en ligas menos tácticas. Hay quien brilla por ráfagas virales. Él, en cambio, ha construido una temporada de consistencia. Partidos largos, lectura sin balón, ayuda defensiva en bloque medio y bajo, y momentos decisivos en choques directos contra gigantes. En un voto repartido, esa combinación de juventud y control pesa más de lo que parece. Y cuando hablamos de cifras, conviene medirlas en contexto. No todo gol vale igual, ni toda asistencia nace del mismo peso específico. Sus números crecen a la vez que el grado de dificultad del calendario. En el tramo de rivales top, su productividad no cae. Eso, en un escrutinio global, separa los fuegos artificiales de la electricidad útil.